Y ya creo que estamos en contacto con el doctor Alieto Guadagni. Muy buenos días, doctor. Buen día, un cordial saludo para usted y toda su audiencia. Bueno, muchísimas gracias. La primera pregunta que se me ocurre, porque hoy vamos a tratar este tema de la educación, que es la educación popular, sobre todo la educación de masas, que quizás en la Argentina comienza hacia fines del siglo XIX con la ley 1420, que tiene una exteriorización brillante, por lo menos durante varias décadas del siglo XX. ¿Qué rol estratégico juega la educación en el siglo XXI? Bueno, el siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria. Como usted bien dice, la ley 1420, impulsada por Roca y Sarmiento, alfabetiza mayoritariamente al país, particularmente a los inmigrantes. Claro. El siglo XX fue el siglo de la escuela secundaria y ahí la Argentina comenzó a flaquear. Y el siglo XXI es el siglo de la universidad, de la enseñanza universitaria, donde el retraso educativo argentino ya es impresionante, porque es uno de los países con más ignorancia en el mundo, ¿no? Ajá. Esto es dramático porque en el siglo XXI no crecen los que tienen recursos naturales. Claro. Bienvenido a vaca muerta, pero esa no es la solución. La solución son los recursos humanos para potenciar la ciencia y la tecnología. Y ahí el retroceso argentino es muy, muy grande. ¿A qué se debe este retroceso? ¿Falta de atención por parte de la dirigencia política? ¿Falta de presupuesto? ¿A qué podríamos atribuir este retroceso significativo? Bueno, en primer lugar es un país que no cumple las leyes. Uh-huh. Acá hay 3 leyes que no se cumple ninguna. La primera ley es la que fija del calendario escolar mínimo obligatorio de 180 días de clase. La segunda ley es la que fija obligatoria la jornada extendida, o sea, mañana y tarde. Y la tercera es la que hace obligatoria la escuela secundaria. Ninguna de las 3 se cumple y tampoco hay mucho interés en cumplirla, ¿no es cierto? Ajá. Acuérdese usted que cuando la 1420 hizo obligatoria la escuela primaria, todo el Estado argentino se puso al servicio de esa obligatoriedad. Claro. Yo tengo bastante años, yo tengo 90. Si yo faltaba al colegio, venía el policía a hablar con mi papá, porque no iba a la escuela. Así es. Me lo cuenta mi mamá, que tiene 91 años. Por eso. Y al mismo tiempo, los instrumentos financieros importantes no ayudan nada. Por ejemplo, la asignación universal por hijo está no mal administrada, está muy mal administrada, porque ha desvinculado esa bonificación por hijo a la asistencia o no de la escuela de una manera estricta, como yo fui embajador en Brasil y vi cómo se aplicaba en Brasilia, con un gobierno de izquierda. El pibe que no iba al colegio no cobraba la asignación. Y todas las semanas, todos los meses, la madre iba al banco a buscar la remuneración y el cajero le decía, no, esta semana no fue a clase, así que no cobra. Uh-huh. Así que usted ve que esa asignación está dada de manera incondicional y que eso lleva a que falte la responsabilidad de los padres de enviar a los niños a la escuela. Bueno, es un factor contribuyente. Yo personalmente creo que esa asignación la debería manejar no la ANSES, porque la ANSES ¿qué sabe de si van a la escuela o no van a la escuela? Lo tendría que manejar el Ministerio de Educación. Donde claramente el sistema educativo debería informar al sistema de pagos si el pibe va a la escuela o no va a la escuela. Porque la gran pregunta que hay que hacerse en materia educativa es muy simple. ¿Lo que voy a hacer ayuda o empeora el futuro del pibe? Uh-huh. Correcto. Esa es la pregunta clave. Le pregunto en torno a esto. Actualmente, que usted dice que este es el siglo de la universidad, pero vayamos por partes. ¿La escuela primaria está rindiendo como pudo rendir hace décadas atrás, en la cual usted fue a la escuela primaria y lo que me cuenta, por ejemplo, mi madre de la escuela primaria o mis familiares, es una escuela mucho más jerarquizada que la actual? ¿Cumple hoy la escuela primaria con las exigencias de formar a un niño para ir a la escuela secundaria y seguir su carrera terciaria o universitaria?
Bueno, es que la pregunta no puede hacerse en términos de escuela primaria. Me tiene que hablar de escuela primaria para ricos o escuela primaria para pobres. Ajá, qué importante. Porque el operativo Aprender, el último que se hizo hace pocos meses, se hizo en diciembre del año pasado y se acaba de publicar por el Ministerio de Educación, mide el nivel de conocimiento de los pibes de sexto grado. Y entonces, por ejemplo, dice que los que van a escuelas estatales, los pibes de sexto grado, el 22%, el 27% es prácticamente ignorante, pero entre los que van a escuelas privadas son ignorantes el 9%. Entre paréntesis, lo que ha ocurrido en los últimos 3 años es un atraso considerable. Hoy el nivel de conocimiento de nuestros alumnos es inferior al del año 2016. Por ejemplo, yo le dije hace un minuto que, un ejemplo, el 16% de los pibes en el 2021 de la escuela primaria tienen nivel avanzado. Sí, pero en el 2016 era el 25%. Ajá. Usted tiene en los últimos años un retroceso que tiene 2 características. Primero, pega más en la escuela estatal que en la privada, y segundo, le pega mucho más a los pibes pobres que a los pibes ricos. Claro. ¿Qué papel jugó la pandemia? Y bueno, la pandemia fue trágico por esto, porque además, a mi juicio, las autoridades educativas no reaccionaron como reaccionaron otros países. Usted tiene 3 países de distinto signo político, como puede ser Cuba, México y Perú. Los 3, ¿qué hicieron frente a la pandemia? ¿Cuál es el único instrumento de comunicación al cual tienen acceso universal los pobres? La televisión. ¿Y por qué no pasaron clases por televisión? Ajá. Usted lea Juventud Rebelde, el órgano del Partido Comunista Cubano, y va a ver cómo el día lunes decía a las 8 matemáticas, a las 9 historia, a las 11 geografía. Acá nosotros tenemos una televisión pública que cuesta muchísimo dinero y que uno duda sobre para qué sirve, ¿no? Claro, qué reflexión, ¿no? ¿Por qué no aprendemos de experiencias? Porque no hay que inventar la rueda, ¿no? Ya está inventada y uno puede entender lo que está pasando en otros países y tomar ejemplos, por ejemplo, y aplicarlos aquí. ¿Por qué no hacemos eso en la Argentina? Porque hay un dogmatismo muy grande. Por ejemplo, vamos a un tema muy discutido, examen de ingreso a la universidad. Argentina es uno de los pocos países, Uruguay también, que tienen ingreso irrestricto a la universidad. Sí. O sea, no hay que dar ningún tipo de examen, porque el ciclo básico no es un examen, es un curso introductorio y lo aplica la UBA nada más. Muy bien. ¿Cómo funcionan los países de izquierda? ¿Dónde gobierna el Partido Comunista? El Partido Comunista gobierna en China, en Vietnam y en Cuba. En los 3 no se puede entrar a la universidad si no se rinde un examen general previo. Esto rige también en partidos donde ha gobernado la izquierda en latinoamericano, como Brasil. Lula no lo tocó. En Brasil existe el ENEM, que es el Examen Nacional de Educación Media. Ninguna persona que quiera estudiar en una universidad pública o privada en Brasil puede ingresar si no pasa previamente por ese examen. Es un examen duro, porque un día son 5 horas y otro día también son 5 horas. Fíjese la gran diferencia entre los sectores progresistas. En Lula, cuando es presidente, se encuentra con este examen. Si hubiera sido un típico izquierdista argentino, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera abolido, ¿no? Es probable. Bueno, ¿qué es lo que hizo Lula? No lo tocó. Dijo, vamos a identificar los pibes pobres que sacaron buena nota y los vamos a becar. ¿No es cierto? Entonces usted tiene en materia universitaria cifras que son preocupantes. La mitad de los pibes no pasa del curso introductorio. ¿Usted sabe el gasto que significa eso? Claro. Por eso la Argentina en materia universitaria es un país que tiene 2 características. Tiene muchos estudiantes y tiene pocos graduados.
el nivel de deserción es impresionante. Acá hay universidades donde cada 100 que ingresan se gradúan 15. Claro, es un despropósito. Ahora, hay una cierta, no sé si la palabra que voy a utilizar corresponde, pero una cierta demagogia en el sentido de hacer pasar a los chicos para que los chicos no se frustren, para que no se sientan excluidos, y entonces pasan sin conocimiento, es decir, ha bajado la exigencia sobre la necesidad de esforzarse para rendir los exámenes correspondientes, para tener las calificaciones que correspondan, para promocionarse de la manera correcta. ¿Ha habido, conforme a lo que usted me dice, más en el sistema estatal esta conducta de darle como una contención social en lugar de una exigencia educativa? Sí, señor, eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido. Eso ha ocurrido y eso ha castigado mucho más a los pibes pobres. Los ha castigado mucho más y ha producido un fenómeno nuevo en la historia argentina. La escuela primaria argentina es obligatoria por la 1420. Desde el año 1884 hasta el 2003, escuche bien lo que voy a decir, nunca cayó la matrícula primaria estatal. Es más, entre 1996 y 2003 aumenta más la escolaridad estatal primaria que la privada. Ajá. Muy bien, ¿qué pasó desde el 2003 al 2020? La matrícula privada creció en 310.000 y la estatal cayó en 170.000. ¿Y sabe por qué cayó? La gran pregunta que usted y yo nos debemos hacer. ¿Los pibes pasaron de la escuela pública a la privada porque las privadas son mejores? ¿O porque hay alguien que cierra siempre la escuela pública y no la privada con la huelga? Sí, está muy Usted claro. habla con gente humilde, sobre todo inmigrantes, tipo paraguayos, bolivianos, y muchos mandan los pibes a escuelas parroquiales o comunales, evangélicas, en barrios pobres. Si usted le pregunta qué, ¿enseñan mejor? Y le va a contestar una sola cosa. Yo no sé si enseñan mejor, lo único que sé es que está abierta. Porque además acá se viola totalmente la ley. Los gremios tienen todo derecho a hacer huelga, pero tienen la obligación de reponer el día de clase, porque esto está obligado por la ley sancionada por Néstor Kirchner en el 2004, que dijo, artículo primero, fíjase el calendario mínimo obligatorio en 180 días. Artículo segundo, escuche bien, sí. En caso de incumplimiento del primero, de los 180, las autoridades competentes tomarán todas las medidas para compensar los días de clase perdidos. Y estamos hablando de que mayoritariamente los gremios docentes están conducidos por personas afines al kirchnerismo y sin embargo no cumplen esta ley que le pertenece, como usted dice, a Néstor Kirchner. Bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Así es. Y la clase media alta, que incide muchísimo en la política, resolvió el problema, se fue de la escuela pública. Claro. Se fue de la escuela pública. Cuando usted habla con un político tipo diputado nacional, senador nacional, seguramente le va a hacer un discurso encendido a favor de la escuela pública. Ahora pregúntele dónde manda a los pibes, al sobrino, al nieto, ¿no? Como en el sistema de salud pasa otro tanto. Claro. No ocurre esto en países como Francia, por ejemplo. No, lógico, ni tampoco en países como Chile, o Brasil, o Colombia, o México, no. Y este fenómeno de la fuga de la escuela pública es una alerta. No hay derecho a cerrar las escuelas. No hay derecho a cerrar las escuelas, porque vamos a ver, cuando usted cierra una escuela, ¿a quién perjudica? Sí, ¿Al ministro? No. ¿Pero qué le importa? Al pibe que no va, pierde clase. Así es. Y esa clase que pierde no la recupera. Y entonces entra en el siglo XXI, donde los no educados son los que nutren la pobreza y la exclusión social, y usted le está negando el único mecanismo de ascenso social que hay para los pibes pobres, es una escuela de calidad y socialmente inclusiva. Así es. ¿Y por qué se ha perdido también ese criterio de disciplina en el cual yo también viví? Es decir, había una disciplina en la escuela, había una autoridad que se hacía valer por parte de los maestros, los profesores, los directivos.
es que como que se ha degradado esa autoridad que en definitiva rige el desenvolvimiento correcto de la escuela. No, eso es cierto. Eso es un fenómeno que ha ocurrido. Y además la idea de que no hay exigencias, que no hay... Vamos a ver. Si usted es chileno, o usted es colombiano, o usted es mexicano, o usted es brasilero, y está en el último año de la secundaria, no hace viajes de egresado, ni se va a Miami, ni se va a ningún otro lado. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Se está preparando para el examen de 10 horas. Claro. Sí, y sí. Si es cubano, lo mismo. Y si es chino, el examen de ingreso a la universidad más grande de la historia lo tiene el Partido Comunista Chino, el Hakao. Se juega el futuro. Se juega el futuro. Claro. Nosotros estamos mandando un mensaje a los pibes de la escuela secundaria trágico. No se preocupen. ¿A qué se van a calentar por el último año si van a entrar a la universidad lo mismo? Sí, claro. Con universidades públicas que no pueden poner ninguna traba y universidades privadas que muchas distan de tener calidad, ¿no? Quiero hacer una pregunta, yo sé que le estamos robando su tiempo, pero para nosotros es un gusto charlar, así que nosotros nos hemos reservado la hora, usted me dirá cuándo tiene que ir a almorzar o se le termina el tiempo, pero hay una cosa que yo le quiero preguntar, que tiene que ver con algo que cuando yo estudié en la escuela técnica, nos jactábamos no solo de tener doble turno, sino de tener talleres, en esos talleres de ajuste, hojalatería, en fin, electricidad, todo tipo de carpintería. Y nosotros planteábamos la cuestión no solo del saber, sino del saber hacer, ¿no? Sí, seguro. Tengo la impresión de que hay una suerte en algún momento se generó como una suerte de divorcio entre un conocimiento más abstracto y un conocimiento más práctico, que es el que teníamos nosotros. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? ¿Es cierto eso? Quién sabe, una explicación sea que los conocimientos abstractos comenzaron a despegarse por encima de los conocimientos concretos. Yo le dije hace un rato que el siglo XXI es el de la ciencia y la tecnología. Sí. Y entonces eso es por definición más abstracto, ¿no es cierto?, más conceptual. Entonces hay una gran giro del trabajo manual a otro tipo de trabajo. Y eso está planteando un desafío muy grande al sistema educativo. Mire, usted en el pasado podía tener tercer grado y ser oficial carpintero. Todos hemos conocido gente así, probablemente familiares. Sí. Hoy el pibe que no termina la escuela secundaria está listo, no tiene futuro, salvo que sea un buen jugador de fútbol o un traficante de droga, pero no tiene futuro, no tiene futuro. Claro. Y este es un hecho. El rol de la educación se ha fortificado en los últimos años por los cambios tecnológicos. Por eso yo hace un minuto le dije, el siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria, el siglo XX de la secundaria y el siglo XXI el de la universidad. Correcto. Y vamos a una cifra muy simple. Tengo acá, entre que quienes no pasaron de la escuela secundaria, mientras más el nivel educativo de un pibe, mayor es el nivel de empleo, o sea, menor el desempleo y mejores son los salarios. Por ejemplo, entre los jóvenes que trabajan y terminaron la universidad, el 27% de los que trabajan terminaron la universidad. Y son apenas el 7% los desocupados. Eso de que terminar la universidad y te morir de hambre, eso es una utopía. Los que se mueren de hambre son los que no terminaron la universidad. Claro. Entonces, el desempleo es mayor en la población laboral con menos nivel educativo. ¿Por qué? Porque los nuevos empleos requieren personas con mayores conocimientos. El otro día pasaba por un mercado y tenía un cartel, se busca personal, escuela secundaria completa. Sí, es así. Ahora, el pibe que no termina la escuela secundaria, ¿qué futuro tiene? Claramente. Y usted lleva, acá vamos a otra raíz de la desigualdad. ¿Quiénes terminan la escuela secundaria en la Argentina? Los más ricos. Sí. En la Argentina, acá tengo la cifra,
ingresaron a un primer grado en el 2006, digamos 100 alumnos, y se recibieron en el 2019 45. Entonces uno repite que el 45%, casi la mitad de los pibes termina la secundaria. No, no es así. Entre los pibes que van a escuelas estatales no termina el 45, termina el 35. Y entre los que van a escuelas privadas termina el doble, termina el 70. Claro. Por eso usted tiene en muchas universidades públicas que la mayoría de los pibes vienen de escuelas privadas. Qué paradoja, qué necesidad hay de elevar este nivel. Argentina se retrasa tecnológicamente. Uno ve que, por ejemplo, ahora en esta disputa geopolítica que hay entre Estados Unidos y China, hay una disputa sobre Taiwán y uno se pregunta por qué tanto interés en Taiwán, al margen de que China lo considera territorio propio. Pero allí ha amanecido, digamos, una nanotecnología, por decirlo así, o microingeniería electrónica, donde los microchips han llegado a un nivel que tienen la vanguardia tecnológica. Quiere decir que luchan por la vanguardia tecnológica. Un invitado me decía, Armando Leguizamón, que en China más o menos hay 6 millones de patentes por año y en Estados Unidos 3.300.000 patentes por año, lo que habla de que están muy avanzados. ¿Por qué este tema no es tratado aquí como para que la Argentina, no en esa magnitud, pero participe justamente de lo que tiene que ver con la vanguardia tecnológica en las áreas en las cuales podríamos ser más competentes, con la finalidad de insertar a la Argentina en los países más importantes? Bueno, una pequeña mirada a la Universidad Argentina tiene dos características: tiene pocos graduados y tiene pocos graduados en las carreras científicas y tecnológicas. Nosotros estamos graduando alrededor de 20.000 abogados por año. ¿Cuánto ingeniero en petróleo? Claro. ¿Cuánto me puede decir? No tengo ni idea, pero deben ser poquitos, supongo yo. No pasan de 20. Claro. ¿Cuántos ingenieros nucleares? 5 o 6. La matrícula, acá tengo. Nosotros en el 2019 graduamos 20.000 abogados. Graduamos 19 ingenieros hidráulicos, 22 ingenieros nucleares, 37 en petróleo y 13 en minas. Claro. Y no le digo nada a lo que son las ciencias exactas, prácticamente muy bajo. Este es un hecho notable, porque en otros países, por ejemplo, usted cruza la frontera, se va a Chile gradúa, por cada 100 ingenieros, gradúa 50 abogados. Acá por cada 100 ingenieros se gradúan 40 o 50 abogados, al revés. Sí, más abogados que ingenieros, es inverosímil, pero es así. Pero así es en la Argentina, no en el resto del mundo. Claro. Así es en la Argentina. ¿Y qué ocurre? Sí, porque el otro tema es que uno ve que para realizarse un físico argentino, por ejemplo, salvo que vaya a Bariloche, por decirlo así, se va al extranjero para poder realizarse, porque aquí tampoco se le da cabida con mucha facilidad. ¿Qué pasa con el egresado en carreras, por ejemplo, de ciencias exactas? Bueno, la tendencia a emigrar es muy grande, porque si la masa de graduados en la Argentina es muy baja, es muy difícil que tenga inversiones que requieran ese tipo de mano de obra, porque saben que la oferta es baja. Por eso yo le dije hace un rato que más importante que vaca muerta son los recursos humanos, porque esos son los que van a localizar en el mundo globalizado las inversiones nuevas. Claro. Usted no puede invertir en alta tecnología en un país donde no hay gente capacitada. Sí, claro. Entra en un círculo vicioso que se produce una reproducción, se reacumula. Por ejemplo, Corea no tiene ningún recurso natural. Sin embargo, es un país que progresa año a año. ¿Y por qué? Y porque Corea, el 60% de los jóvenes se gradúa en la universidad. Claro. No hay secretos ahí. No hay secreto. El siglo XXI es el siglo de la ciencia y la tecnología, y el partido se juega
en la educación, básicamente a ese nivel del universitario como punto de llegada, ¿no? Sí. ¿Cierto? Le quiero hacer 2 o 3 preguntas más. Una, allá por el año 87, si no me equivoco, hubo un congreso pedagógico que lo llamó el gobierno de Alfonsín, cuyos resultados no fueron satisfactorios, conforme el poco conocimiento que tengo yo en la materia. Ahora, ¿sería conveniente volver a convocar, ya pasados muchos años, un nuevo congreso pedagógico que debatiera todos estos temas y que buscara la manera de recanalizar el sistema educativo argentino? Sí, pero antes de eso, que cumplamos las 3 leyes. Claro. 180 días de clase, jornada extendida y escuela secundaria obligatoria. Cuando la cumplamos vamos a hablar de eso, porque si no ya sé cómo termina toda la historia, ¿no? En declaraciones. Claro. En declaraciones pomposas, pero no, hay que partir de la realidad y cumplirla. Por ejemplo, no puede ser que usted nazca en Recoleta o Palermo y sus chances de terminar la universidad son mucho mayores a que si nace en José Cepaz o en La Matanza. ¿Por qué el futuro de un pibe en la República Argentina tiene que estar definido por el lugar donde nace y quiénes son los padres? Sí, claro. Porque si vos naciste de un hogar de clase media alta, no te preocupes, vos vas a ir a la universidad. Pero vos naciste en un barrio y no apenas terminás la primaria, estás listo en este siglo, estás listo. Sí, estás claro. listo. Por eso cuando uno miraba las últimas manifestaciones, yo vi el 17 de octubre del 45. 17 de octubre del 45, la Plaza de Mayo estuvo llena ¿de quiénes? De trabajadores. Sí. Todos los que fueron eran obreros. Usted mira, es patético, usted mira la plaza, no está llena de obreros. Está llena de pobre gente marginal, excluida socialmente, que no puede tener un empleo productivo, que tiene dificultades. Sí, sí. Ojo que el retroceso es muy, muy grande, muy grande, ¿no es cierto? ¿Y nos podría llevar a la anomia, es decir, a una situación de resignación colectiva donde las cosas son así y luego, porque usted menciona el 17 de octubre, había mucho ánimo de lucha en la Argentina, mucho ánimo de progreso, muchas ganas de cambiar claro. la realidad. ¿Podríamos? No, desde ya, claro, sí, pero vuelvo a repetir, la idea era que era toda gente de trabajo, claro. Toda gente de trabajo, patético, porque además, y con esto ya podemos ir terminando, si a usted le parece... Sí, le voy a hacer una última nada más. Los mecanismos de asistencia social tienen que servir para elevar. Entonces, si usted paga la asignación universal, vaya o no vaya a la escuela, lo condena al ostracismo. Bueno, le hago esta última, que tiene que ver con nuestros premios Nobel en el tema de ciencias, por decirlo así, Bernardo Hussein, Federico Leloir y César Milstein, respectivamente en 1947, 1970 y 1984. Creo que si nosotros le preguntamos a un estudiante de escuela secundaria por estos nombres, probablemente estén mucho más familiarizados con Cristiano Ronaldo, Messi u otro jugador de fútbol que con estos nombres. Estos éxitos puntuales, si se quiere, pueden ser el fundamento de un relanzamiento para revalorar la educación, es decir, para volver a que la gente vea en la educación no algo tortuoso, aburrido o por lo cual hay que pasar sin saber por qué motivo, sino que vea realmente algo luminoso, esplendoroso, algo que reanime el espíritu. ¿Le parece que estos temas y quizás otros, estos ejemplos, pueden servir para proyectar un futuro distinto? Sí, pero para eso la sociedad argentina tiene que hacer un gran esfuerzo y tomarse en serio la educación. Vamos a terminar que la pregunta se la hago yo a usted. Pregúntele a cualquier oyente cómo le fue a su hijo, sobrino, nieto en el último operativo Aprender. A ver, ¿quién se tomó el trabajo de ver la clasificación del colegio al cual va su hijo? ¿Te conoce a alguien? Muy buena reflexión.
Muy buena reflexión. Si la sociedad no se toma en serio porque la población esto. argentina está convencida de dos cosas, que la educación es un desastre y que la escuela al cual van los pibes es fenómeno. Qué paradoja. Bueno, le vuelvo a hacer la pregunta. Además, el único país que prohíbe publicarla por hacerla pública, ¿no? Usted puede ir a pedirle al director de la escuela que le diga cómo salió la escuela. El director no está obligado, pero se lo puede decir. Ahora, pregunte a la gente si ha ido a hablar con el director de la escuela a decir cómo salió mi hijo. Mejor dicho, no mi hijo, porque no se sabe cuánto salió. ¿Cómo salió la escuela en el numerario completo? Claro. Sí, me parece que está bien. Si interpreto correctamente lo que usted está diciendo, si no hay una sociedad que se ocupe y preocupe por el tema educativo, de esto no se sale. Ahora ha comenzado, con los cierres prolongados, ha habido una especie de renacimiento del respeto a la escuela, ¿no es cierto?, y de la valorización de la escuela, a lo cual tiene que ayudar el Estado argentino, no puede seguir proliferando. En la Argentina deben ir a la escuela más o menos 14, 15 millones de argentinos. No podemos cerrar la escuela con feriados puente para que 1 millón vaya de vacaciones. Está muy lindo ir de vacaciones, pero más importante que haya clases, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Doctor Alieto Guadagni, le agradezco muchísimo la amabilidad que tuvo de dedicarnos este tiempo. Para mí ha sido un gusto y me parece que esta es una de las cuestiones estratégicas de la Argentina, que cuanto más conciencia sobre este caso haya, mejor le va a ir al país. No le quepa duda. Un cordial saludo. Igualmente, un abrazo. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, el doctor Alieto Guadagni.